Bueno, muy buenas noches a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Este miércoles vamos a tratar uno de los temas más calientes en la política internacional. Pondremos nuestro ojo analítico sobre Oriente Medio, una región que, cuenta con los conflictos que están marcando la pauta a nivel internacional, sobre todo el conflicto en Siria, también toda la lucha, toda la estrategia contra el Estado Islámico, y también estaremos analizando como parte de nuestra Mesa Redonda el impacto que puede tener en esta región, en los conflictos de esta región, la reciente, victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Me acompañan, como lo hacen habitualmente, cada vez que tratamos los temas del Medio Oriente, la doctora María Elena Álvarez Acosta, profesora universitaria y analista de temas internacionales, y también Leonel Nodal Álvarez, periodista y también analista de temas internacionales. Estos son nuestros temas, nuestros panelistas, por favor, quédese junto a nosotros. Bueno, pero antes de comenzar vamos con nuestra noticia del día, que tiene que ver con la actualidad política en nuestro país. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, está de visita oficial en Cuba y realizó una conferencia magistral en el aula magna de la Universidad de La Habana, a la cual asistió el general de ejército Raúl Castro Ruz, nuestro presidente. Estos son los detalles. Como si estuviera impartiendo una clase, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, compartió con los estudiantes de la Universidad de La Habana sus opiniones sobre disímiles temas. La amistad que une a Canadá y Cuba fue punto de partida. Nosotros nos hemos comprometido a seguir con nuestro trabajo de cooperación y de desarrollo para hacer una verdadera diferencia. Esto se ve en el flujo tremendo de turistas de Canadá a Cuba. Los canadienses son más del 40% de los visitantes a Cuba, lo que hace que haya 1,3 millones de visitas por año. Sobre las recientes elecciones en Estados Unidos, Trudeau ratificó que Canadá no cambiará su apoyo a Cuba y mantendrá su rechazo al bloqueo impuesto por la nación vecina. Por esa razón, el gobierno de Montreal incrementa sus vínculos comerciales con la isla. El año pasado, el comercio entre Canadá y Cuba hubo comercio entre los dos países por más de $1.000 millones, pero aún hay más crecimiento. La cooperación que lleva a un crecimiento fuerte, el tipo de crecimiento en Canadá, crea un futuro mejor, no solamente para los ciudadanos ricos, sino para todos. Las relaciones fuertes entre Canadá y Cuba también nos recuerdan que los amigos se hablan abierta y honestamente entre sí. En sus palabras a los estudiantes, el premier canadiense expresó que los jóvenes deben cambiar su presente hoy desde una actitud consecuente con su tiempo. Los jóvenes ya son líderes, con las palabras que usan, con las elecciones que hacen, con el cómo miran a apoyar a sus familias y amigos, con el duro trabajo que hacen en el colegio y en las comunidades para hacer que su país sea un país mejor, que dé más la bienvenida y que sea más exitoso para todos. Las conexiones entre ambos pueblos abren el camino para mayores intercambios comerciales, académicos y culturales. Cuba fue la primera parada de su gira por Latinoamérica. Trudeau agradeció al presidente Raúl Castro por su presencia y afirmó que la amistad que unió a su padre con esta nación es el mismo sentimiento que hoy impulsa las relaciones bilaterales entre los actuales gobiernos de Cuba y Canadá. Diana Valido, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y también está de visita oficial en nuestro país el compañero Tran Dai Quang, quien es presidente de la hermana República Socialista de Vietnam. Y una noticia importante también que ocurrió en las últimas horas fue el encuentro fraterno que sostuvo el presidente vietnamita con el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Vemos las imágenes en pantalla. Fidel y Tran coincidieron en que esta visita afianzará aún más la histórica amistad entre nuestros pueblos e intercambiaron acerca de las experiencias en el desarrollo económico y social en medio de los peligros que acechan a la humanidad, particularmente el cambio climático, los conflictos bélicos que tienen lugar en distintas regiones, el incesante aumento de la población mundial, los bajos precios del petróleo, junto al reto de elevar la producción de alimentos a escala universal. Estos fueron algunos de los temas según las notas publicadas en la prensa cubana,
Queremos decir también que en los próximos minutos estaremos transmitiendo en vivo también la condecoración que el Estado cubano le impondrá al excelentísimo visitante vietnamita, le condecorará con la Orden José Martí. Estaremos viendo las imágenes en vivo dentro de unos minutos. Estas son nuestras noticias del día. Vamos ya al primer tema, o a los temas que nos ocupan en la mesa redonda en la noche de hoy. En paralelo con los avances del ejército, los terroristas lanzan con frecuencia ataques químicos. El último se produjo en la zona de An-Neirab, en el campo de Alepo, donde morteros con gas cloro generaron casos de asfixia entre decenas de civiles y soldados. Los expertos consideran que estos ataques químicos reflejan la desesperación de los terroristas después de las grandes pérdidas que están recibiendo. Estas prácticas de los terroristas y sus ataques son un intento desesperado con el fin de alcanzar cualquier logro sobre el terreno y frenar los avances del ejército sirio. Están sitiados, decepcionados y tratan de animar a sus elementos a través del uso de este tipo de armas prohibidas. En 2014, el gobierno sirio entregó todo su arsenal químico, cerrando así el camino a los intentos de los terroristas y sus patrocinadores de dirigir acusaciones sobre el uso de armas químicas. Los analistas estiman que los países occidentales y regionales están, sin duda, detrás del suministro de sustancias químicas a los terroristas. Turquía y Arabia Saudí son los principales patrocinadores que ofrecen cobertura política y las sustancias químicas a los grupos terroristas para lanzar sus ataques. Asimismo, los medios occidentales están cubriendo en gran medida los crímenes de los terroristas. El 31 de octubre, un ataque terrorista con sustancias químicas sacudió la zona de Al-Hamadaniya en Alepo, dejando a 48 personas con problemas de asfixia. Esta agresión estuvo seguida por otra el 3 de noviembre en la zona de Minyan. Al fin y al cabo, los civiles siguen pagando las facturas del terrorismo. Los gobiernos occidentales y regionales, así como los medios de comunicación, siguen ignorando los ataques de los terroristas en Siria, especialmente cuando se trata del uso de armas químicas. Sin embargo, el ejército sirio y sus aliados están acelerando los pasos para erradicar la amenaza terrorista. Bueno, hace varios días que no tratábamos el tema de Medio Oriente acá en la mesa redonda y es un tema que genera mucha noticia a diario y creo que podríamos comenzar, Leonel, por hacer, vamos a decir, una especie de síntesis de las principales noticias que han marcado este conflicto en los últimos días, cómo está la situación en el terreno, también toda la controversia que hay con respecto a, bueno, la presencia militar rusa que ha causado desde el inicio, pero en los últimos días también su escándalo mediático, ¿no? El asunto es así. En realidad, hace aproximadamente ya un mes que se decretó una tregua humanitaria para abrir varios corredores humanitarios, le dijo, de acuerdo con las Naciones Unidas, y se comprometió el gobierno de Estados Unidos, que es el patrocinador principal, junto con otras naciones de la OTAN, patrocinadores y de algunas de las potencias regionales también, se comprometió Kerry, particularmente el secretario de Estado, a garantizar esa especie de cese del fuego para que la población que quisiera abandonar las zonas más conflictivas, donde se ven a veces atrapados en medio del fuego, pues pudiera salir hacia zonas seguras. Y también el gobierno sirio le dio la posibilidad a los elementos armados de las organizaciones terroristas que operan ahí, o los llamados también rebeldes apoyados por Estados Unidos, financiados, entrenados, equipados por la CIA incluso, y por el Departamento de Defensa, pues la oportunidad de irse a otras regiones por cuanto la operación para la recaptura o la volver a ocupar la ciudad de Alepo es inevitable y estaba programada para que ocurriera. Alepo, que es estratégica. Alepo es la segunda ciudad de mayor importancia de Siria, en el norte. No es una ciudad costera como algunas personas piensan, porque a veces se ha hablado en esos términos, pero está cerca, es una ciudad industrial, es un polo de desarrollo importante, y allí se han hecho fuertes, o se hicieron fuertes desde el 13 hasta ahora, algunas de las principales organizaciones terroristas. Son varias, no solamente el llamado Estado Islámico, también el Frente al-Nusra y toda una serie de organizaciones que los sirios y la región los llaman
takfiríes o yihadistas, elementos extremistas que se amparan en la confesión o en la religión islámica o en vertientes extremistas de la religión islámica para tratar de justificar lo que hacen actualmente allí. Y en definitiva, esa tregua no dio todos los resultados esperados. Pudo ingresar alguna ayuda humanitaria, no pudo salir todo el mundo, la mayoría de los rebeldes se quedó allí y lo que hicieron sus aliados fue aprovechar para rearmarlos. Entonces ya la ofensiva que ha comenzado ayer precisamente, ayer martes, una nueva ofensiva del ejército sirio, de la aviación siria, apoyada por la aviación estratégica rusa, incluyendo aviones de última generación, bombarderos que están partiendo ahora desde un portaaviones, el único portaaviones que tiene Rusia en esa zona, en el Mediterráneo. Que fue bastante polémico también todo el tránsito hasta el Mediterráneo. Sí, pero bueno, en definitiva, eso lo hacen todas las potencias mundiales que tienen fuerzas navales, lo hace Inglaterra, lo hace Estados Unidos. Entonces, el hecho de que Rusia haya movido una flota hacia esa región es parte de este conflicto y fueron en apoyo del gobierno sirio. Incluso hubo una votación en el Consejo de Seguridad que apenas trascendió en los medios occidentales, pero que ratificó el derecho, la justeza de estos bombardeos a los terroristas, a los grupos terroristas del Estado Islámico. Entonces, la situación actualmente es esa, hay una fuerte ofensiva militar y no necesariamente significa que sea el final de los combates en Alepo, ni el fin de la guerra, por cuanto el hecho de que hayan tropas rusas ahí no significa que ya está resuelto el problema. Ahora, hay un acontecimiento, María Elena, que ha marcado al mundo, sobre todo un nivel de incertidumbre grande después de este acontecimiento, y me refiero a la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, un país muy activo en todo este conflicto sirio y también contra el Estado Islámico. ¿Qué podemos esperar o qué se avisora, según los analistas, de lo que pueda pasar con una presidencia de Donald Trump en esta región? Bueno, dice mi esposo que las palabras se las lleva el viento. Entonces, lo que más ha repetido Trump en política exterior es llegar a un arreglo con Rusia y combatir el Estado Islámico. Muy rápidamente. Hay que analizar, y después si tenemos tiempo lo vamos a hacer a nivel regional, las dinámicas internacionales, regionales e internas de Estados Unidos que pueden influir en esta decisión. Y cómo Trump aparece en la estructura del sistema internacional como un elemento coyuntural que tiene que jugar con esa situación o veremos qué sucede. Hay que tener en cuenta también si Estados Unidos perderá terreno o podrá capitalizar realmente, aliarse con Rusia, que lo ha hecho hasta ahora, porque Rusia fue, fíjate, con Obama, Rusia fue quien inició Ginebra I, Ginebra II, quien llevó a las conversaciones para eliminar esas armas nucleares que tú te referías, nodal. Sin embargo, Estados Unidos capitalizó esto, porque hay que tener en cuenta que estamos en un momento en que Estados Unidos no puede perder la preeminencia porque estamos, como he dicho aquí, y he dado el concepto, en transición intersistémica. Si Rusia lleva a la preponderancia en esa alianza que plantea Trump, pues entonces eso se podría ver, y en la práctica sería así, un poco el protagonismo de Rusia aumentaría. Ahora, es interesante el concepto de Trump de América primero, todos somos americanos, yo soy estadounidense, porque... Cuando debería decir Estados Unidos primero, no América primero. Vamos a decir así. América primero solo para adentro. Esto depende mucho de los asesores que tenga Trump. Pero América primero quiere decir solo para adentro o América también en la concepción que, bueno, aquí han explicado en muchas mesas redondas de Estados Unidos de lo que es el americano. Hay que tener en cuenta el sistema de alianza, las estrategias a nivel regional. Y un poco yo quiero rápidamente leer una cita de lo que dijo Trump, porque a veces decimos, no, Trump, alocado. Bueno, Trump expresó en una entrevista en el diario The Wall Street Journal, mi actitud es que Estados Unidos está luchando contra Siria. Siria está luchando contra el Estado Islámico. Rusia está totalmente alineada con Siria y ahora tenemos a Irán, que se vuelve cada vez más poderoso debido a nosotros y es aliado de Siria.
Nosotros apoyamos a los rebeldes y no tenemos ni idea de quiénes son esas personas. Entonces, Trump está muy claro. Y aquí viene uno de los grandes problemas que tiene Trump. Porque Trump, bueno, y parece que sí. Yo creo, la pregunta inicial es sí, parece que, a partir de todo esto que yo, de todo esto supuesto, parece que sí, que va a llegar una alianza con Rusia, que puede Bashar al-Assad mantenerse, pero sobre todo, además en este periodo de transición a este enero, pues cómo va a ir a la actuación de Rusia y sobre todo también la actuación en Irak en contra de ese Estado Islámico. Ahora fíjate, hay que tener en cuenta las alianzas al interior y cómo se van a comportar esas alianzas, aunque todo el mundo le dijo a Trump que quieren ser amigos, que las históricas relaciones, y lo más importante que tengo que decir es, Trump parece que va a tratar de buscar puntos comunes de momento, pero a mí tal vez lo que más llama la atención y que no leí en ningún lugar es qué impacto podría tener esta actitud si se llega a asumir en la alianza Rusia, Siria e Irán, porque fíjate que Trump dice, Siria lucha contra el Estado Islámico. Él quiere luchar contra el Estado Islámico. Putin, bien, dice él también, no lucharemos contra Rusia a menos que sea absolutamente necesario. Por eso inicié mi intervención diciendo que las palabras se las llevan el viento y que esa potencia tiene intereses. Entonces es posible que a mediano plazo esto pueda ser así. ¿Tendrá algún impacto esta actitud en que predomine, por ejemplo, las relaciones diplomáticas, en que realmente el Estado Islámico sea debilitado, porque considero que el terrorismo como tal no va a dejar de existir? ¿Qué postura va a tener Turquía? ¿Cuál va a ser la postura de Israel? Aunque todos dije que quieren llevarse con Trump, por cierto que Netanyahu dijo que no se puede hablar de Trump hasta que Trump no llegue al poder, porque hubo algunas declaraciones muy interesantes. Y entonces, de momento, dice Trump que no va a luchar contra Rusia a menos que sea absolutamente necesario, y todo indica, por lo que leí de sus asesores, él habló poco de política exterior realmente, que sí se encamina a llegar de momento a un cierto arreglo con Rusia, a luchar contra el terrorismo, pero ojo que el Estado Islámico dice que apoya a Trump, porque Trump le está dando la posibilidad de hacer toda una propaganda anti-Estados Unidos y de tener más adeptos, porque tú sabes bien que la postura de Trump con respecto a los inmigrantes y a los islámicos es una postura muy fuerte. Ahora, Trump tiene el antecedente de que cambió mucho su discurso en dependencia del público. Es algo muy usual en los candidatos a la presidencia en Estados Unidos, pero bueno, podría también trasladarse a los hechos, es decir, una cosa es lo que se promete durante la campaña presidencial, otra cosa como presidente. Ahora, pero el hecho de que haya conversado con el presidente Putin, que se hayan comprometido con un mejoramiento de relaciones, o sea, puede ser, entonces, puede consolidarse ese propósito. La tendencia indica que sí, la tendencia, pero ahí hay un establishment, hay intereses, y no quiero decir que, bueno, va a haber una guerra. Él dice que si no es absolutamente necesaria, porque si él dice que si no se hace eso, se va a una guerra contra Rusia, yo creo que él está en cierta medida en lo cierto, y creo que entonces tal vez es posible que se llegue a un arreglo diplomático, pero donde Estados Unidos no pierda la preeminencia, y ojo, Trump si va en contra de los poderes internos, que en otro momento hablaremos, peligra. Bueno, vamos a ver qué dijo el presidente sirio Bashar al-Assad sobre este tema, sobre todo en vistas a una presidencia de Donald Trump. Escuchemos. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, espera que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, muestre respeto a la soberanía de su país y deje de apoyar a grupos terroristas. El presidente Bashar al-Assad ha hecho énfasis en una entrevista que dice él no tiene muchas esperanzas debido a que el gobierno de Estados Unidos no se refiere solo al presidente, pero se relaciona también con diferentes fuerzas dentro de esta administración. También ha expresado, y le citamos a esta hora, siempre tenemos deseos de que Estados Unidos sea neutral y respete el derecho internacional y no interfiera en otros países del mundo, y por supuesto que deje de apoyar a los terroristas en Siria. También el presidente ha asegurado que su país está dispuesto a cooperar con los norteamericanos si muestran una verdadera voluntad y seriedad. Bueno, también si hablamos de todas estas actitudes, ¿no?, con respecto al futuro de las relaciones tanto de Siria como de Rusia con Estados Unidos, hay que hablar también, Leonel, quizás del papel que ha tenido Estados Unidos en los últimos años. Incluso la candidata demócrata Hillary Clinton
cuando se desempeñaba como secretaria de Estado, cómo fue un artífice también de todo lo que está viviendo hoy el Medio Oriente y cómo eso puede, o sea, mostrar una ruptura, ¿no?, en Estados Unidos. Exactamente. En realidad, esta situación que estamos atravesando hoy en Siria, a mí me parece, tengo la impresión, es la conclusión que he podido sacar en estos últimos años, que es algo que se les ha ido de la mano. Realmente yo no creo que cuando Obama y los representantes diplomáticos de Obama, el embajador de Estados Unidos en Damasco, que fue uno de los que, es Ford de apellido, fue uno de los que le propulsó y le echó mucho aire a las primeras tímidas protestas que desencadenaron este gran conflicto en el que estamos atravesando hoy. Yo no pienso que ellos creyeron que la revuelta que estaban animando era para que durara 6 años. Yo pienso que en algún momento, que en su momento inicial ellos pensaron que en aquel ambiente de la llamada primavera árabe, sí, el gobierno de Siria se iría a bolina como se fue el de Libia en cuestión de meses, 1 año a lo sumo. Y nunca creo que hubieran imaginado que habría un desplazamiento de cerca de 7 u 8 millones de sirios desparramados por todo el mundo, empezando por los países vecinos, pero más de 3 llegando, o alrededor de 3 millones llegando a Europa. Eso no creo que estuviera en ningún plan al desencadenar aquel movimiento. Como tampoco creo que hubieran pensado que Damasco, es decir, que el gobierno de Bashar al-Assad se iba a derrumbar. Ellos creyeron que podría derrumbarse. No hubo grandes deserciones en los mandos militares, no hubo una fractura en el aparato gubernamental. Y lo que pasó, y lo menos que imaginaban era que en el 13, cuando parecía que la justificación, el pretexto de las armas químicas, les permitiría a Estados Unidos darle un golpe final al gobierno de Bashar al-Assad con el concierto de todas las naciones, de Naciones Unidas incluso. Ahí Rusia y Putin le quitaron el pretexto diciendo no hay problema, los sirios nos la van a entregar, nosotros se la dimos, nos la van a devolver. Eso nadie lo esperaba. Eso nadie lo esperaba. Y tampoco esperaban que hace 1 año, el 30 de septiembre, de un día para otro, la aviación aeroespacial, que es como le llaman ellos actualmente, porque ahí no solamente están involucrados avioncitos de combate y bombarderos de hace unos años, no, es la nueva aviación con una capacidad de combate muy mayor, superior, claro. Además los sistemas más modernos de defensa antiaérea, y por último, un portaaviones que se está estrenando en las aguas del Mediterráneo, donde Rusia tiene su única base militar en el exterior, ahí en una franjita de territorio sirio que está allí desde los años 70, y que fue concedida mediante un acuerdo vigente hasta la fecha, que fue totalmente aceptado en aquellos tiempos. Nadie se había cuestionado eso. Ahora, sin embargo, este conflicto, tal como se desencadenó y desde el momento que comenzó, con una oposición ficticia, porque todo el mundo sabía que no había ninguna oposición democrática dentro de Siria, ni fuera de Siria. Habían un grupo de exiliados cada uno con una pretensión, con una aspiración, cada uno con un patrocinador, porque se puso en evidencia. En este reportaje hablan de que el apoyo de los rebeldes se los da Turquía y Arabia Saudita. Bueno, no son las únicas potencias regionales, hay otras potencias regionales, y hasta el propio Israel está ayudando ahí a quien quiera recibir su apoyo. Y bueno, han intervenido militarmente, hay tropas especiales de Inglaterra, reconocidos por los gobiernos de Inglaterra, de Francia y de Estados Unidos en el terreno. La CIA tiene una operación encubierta, que es una de las cosas a las que se ha referido, fundamentalmente a lo que más se ha referido Trump cuando habla de los compromisos y el involucramiento de Estados Unidos en Siria, es que hay una supuesta operación encubierta, que todo el mundo sabe que está teniendo lugar, de la CIA. Y un hipotético triunfo de Hillary Clinton, bueno, en el pasado, por supuesto que no ocurrió, hubiera significado una continuidad de toda esta política también. La Clinton fue precisamente, desde la administración Obama, la que armó la primera y la segunda y la tercera y un montón de reuniones que hicieron de los llamados amigos de Siria, que eran todos los países, tanto de la región, miembros de la Liga Árabe, las monarquías y las petromonarquías, que muy rápidamente acudieron con su dinero a apoyar la famosa, la democratización. El tema era democracia, derechos humanos, libertad. Y nada de eso estaba en los programas de los supuestos opositores. Han habido jefes, ya nadie sabe quién preside
la oposición, llamada oposición democrática, hay una serie de personas, y los rusos han sido consistentes en sus relaciones con la oposición real, la que ellos pueden identificar, algunos diputados, algunos políticos que viven en Siria, que dicen yo no soy del gobierno, y han ido a Moscú, y son los que con Rusia fueron a la primera y a la segunda convocatoria de Ginebra. Bueno, ustedes quieren una oposición, yo conozco a estos. ¿Quiénes son los de ustedes? Tráiganlos también, le ha dicho en más de una ocasión Lavrov a Kerry. Incluso en las últimas, cuando llegaron a tener un roce bastante profundo en septiembre, le digo, bueno, vamos a acabar de dejar de caminar arrastrando los pies en esta situación, y perdóname la expresión, le digo, pero estamos arrastrando los pies, vamos a caminar con firmeza a una solución. Entonces, el cambio de gobierno, Marilena decía una serie de presupuestos que pueden traer efectos, y hay todavía algunos más, porque habrá que ver con quiénes se aconseja Trump para atender el tema del Medio Oriente. La política del Medio Oriente en Washington es algo que se desarrolla a partir de una serie de centros de estudio, tanques pensantes, grupos de influencia. Todo el mundo sabe de la existencia del lobby judío, del lobby árabe, del lobby saudita, y los grandes intereses de la industria armamentista, etcétera, etcétera. Ahora, Estados Unidos tiene una guerra ahí caminando, 3 o 4 guerras caminando hace ya un montón de años. Y en la política, en la visión general que da Trump, se están vaciando las arcas, y el endeudamiento de Estados Unidos crece por año, y esto no tiene un final. ¿Le resulta ya rentable, o es el momento de ver cómo se acaba de poner un par de esto? Porque ya incluso algunos de sus aliados, los propios sauditas, comienzan a dar signos de agotamiento económico, han salido a pedir dinero prestado por cuenta de esta guerra. Es decir, hay una situación nueva que tiene que ver no con el año nuevo, nueva porque las elecciones implican un cambio también de visión del problema. Ahora, no solamente Siria y todo el problema en torno a Siria, que al final es un problema regional. Bueno, también está Irak al lado. Casos, exactamente, está la lucha contra el Estado Islámico en Irak, posteriormente podemos hablar de eso, pero ahora estoy pensando, María Elena, quizás en Libia, que fue o es un referente importante para toda esta crisis en Siria. Yo quiero mostrarles el siguiente reportaje, una especie de pequeño trabajo de la cadena rusa RT en español, que habla sobre el antes y el después de la invasión a Libia, ese país africano que tenía los índices de desarrollo humano más grandes de ese continente. Veamos este breve material y estamos de regreso. El descontrol en esa nación se originó tras la caída de Gaddafi en el 2011, tras la incursión de la OTAN. Después del derrocamiento del líder, Hillary Clinton, por entonces secretaria de Estado norteamericana, llegó hasta Trípoli y señaló que Estados Unidos apoyaría el proceso de democratización de ese país. Pese a sus promesas, Libia sucumbió en una guerra civil y, como pueden comprobar en esas fotos, el caos se ha apoderado de ese Estado. Mohsen Ali, titular de la Casa Islámica en Argentina, al que hemos consultado, considera que Estados Unidos ya entonces quería rediseñar el mapa de Oriente Medio, y Libia no era una excepción. Bueno, hay noticias también bastante interesantes con respecto a Libia. Hay algunos informes de gobiernos europeos que dicen que ahora Libia se ha convertido en una especie de amenaza para la seguridad europea, porque puede ser un puente para el cruce del Estado Islámico con todo esto de los inmigrantes. Ahora, hay una cuestión que también ha salido, y es que se conocen más detalles sobre esa relación sospechosa y ya probada financiera entre Gaddafi, cuando era gobernante de Libia, y la campaña electoral de Sarkozy, que fue uno de los que después le viró los cañones. Mira, 3 cosas. Primero, cambio de régimen. Libia fue la prueba, y la señora Clinton fue la que dijo, vamos a establecer la exclusión aérea que propuso para Siria, y que en el mandato ahora dijo que lo iba a incluir. Pero hemos hablado aquí de las diferencias de Libia y Siria, por supuesto. El término Estado fallido existe. Todo lo que podamos decir aquí es poco, además de lo que dijo el reportaje. Pero sí quiero decir una cosa. Además de la inestabilidad política, de las fuerzas políticas, de los grupos terroristas, nunca hay un gobierno único. Ahora la ONU dijo pero hay otro en Tobruk. Pero hay un problema mayor, y es que el Estado Islámico y otras fuerzas terroristas actúan
desde Libia. Gaddafi lo dijo casi se plantea que fue adivino. Van a venir las amenazas de actos terroristas a Europa, el flujo no controlado de personas y se va a crear una situación de inestabilidad en el Mediterráneo. Es que él era un policía de Europa en esa región. Él era el policía, efectivamente. Hay una crisis petrolera, hay una crisis financiera, eso sería lo primero, pero bueno, ya eso lo hemos dicho. Ahora, ¿quién es amenaza para quién? ¿Es Libia una amenaza para Europa? Europa siempre ha sido una amenaza. Europa se lleva las palmas de amenaza a todo el mundo. Y lo tengo que decir. Porque ¿por qué hay esta situación en Libia? Y tú hablabas del informe sobre Sarkozy. Si vamos a la historia, estamos hablando del colonialismo, del neocolonialismo, que no voy a dar la clase aquí porque la doy en el aula. Entonces, este es el resultado de toda la historia, pero además, cuando vamos a Libia, Sarkozy fue el protagonista. Él quería besar al presidente, a la Secretaría de Estado de Estados Unidos, él fue el que prácticamente inició aquello. Y desde ese momento, el hijo de Gaddafi dijo, él nos debe dinero. Nosotros dimos dinero para su campaña. Y entonces, de nuevo, ahora esto va en contra de Sarkozy. Porque se han hecho los informes, se han hecho varios seguimientos y se ha dicho que no hay prueba. Pero resulta que ahora sí existe una persona como testigo, que es franco-libanés, que declara que él durante 3 viajes llevó 5 millones de euros. Él dice que fueron 5, aunque se acusaba a Sarkozy de que eran 50, de Libia a Francia y, bueno, con las personas de seguridad de Gaddafi y estando presente Sarkozy. Y entonces esto ahora, el nombre es bien extraño, ¿no? Yo realmente no lo sé pronunciar. Siad Takiderni se llama la persona. Los 3 viajes, etcétera. Hay 3 años de investigación, ahora viene, entonces Sarkozy de pronto, de nuevo salta la liebre. ¿Hasta qué punto, entonces, los motivos de Sarkozy, más allá de los intereses de Francia, que siempre tuvo en el norte de África y ha tenido en Medio Oriente, es el costo que está pagando Europa de todo lo que ha hecho allí, tenía entonces un elemento, una causa, un factor individual, porque le debía a aquel, porque nunca olvidemos que muchos de los dirigentes europeos se creen superiores a aquellos, aunque le den dinero. Y entonces, bueno, pues le reventó la bomba. Pudiéramos decir que es una bomba que tiene tinta y la tiene en la cara. No sé qué consecuencias pueden haber, pero más allá de lo que plantea el informe, más allá de las acusaciones, diciendo una frase popular, cuando el río suena es porque algo trae. En esto estamos desde el año 2012. Y Sarkozy ha dicho que no, pero parece que ahora, por lo menos, se va a utilizar en su contra y en contra de su vida política en Francia y le va a ser costoso. Ahora, hay muchas noticias también con respecto a temas y a medidas que toma el gobierno libio, si es que hay un gobierno libio, los diferentes gobiernos libios, para llevar adelante. No, digo diferentes gobiernos libios porque los propios informes dicen que en el terreno incluso los gobiernos son por barrios, que hay barrios que están militarizados, que son los que, bueno, son las milicias, determinadas milicias las que gobiernan allí, y que, bueno, en fin, hay desconocimiento, que hay poderes que no reconocen a otros. ¿Cuál puede ser entonces el desenlace de esto? ¿Es un problema que se puede resolver a mediano, a largo plazo? ¿Cuál podría ser entonces, vamos a decir, el elemento que pueda ayudar a resolver el problema en Libia? Bueno, yo realmente de momento no lo veo. Los estados europeos y Occidente plantean una nueva intervención. E indudablemente lo que había logrado Gaddafi en la unidad y en la concertación de los diversos grupos que componían el país, eso se destruyó. Y se ha llevado entonces ahora a que en este país, que ya no es un estado fallido, hay un gobierno, el que está en Tobruk le haya dicho a Trump que quiere que lo reconozca porque ellos están combatiendo al Estado Islámico. Y ten en cuenta que los que migran, o muchos de los que migran de África hacia Europa, están siendo transportados por el denominado Estado Islámico, que está ganando más de 80 millones, se calcula, en el tránsito de las personas, porque las embarcaciones que utiliza son más seguras. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
de una situación socioeconómico terrible, de una inestabilidad terrible, de un descontrol de armas, de un caos que no, porque, o sea, hay caos que tienen orden, el caos tiene orden, pero en este caso yo no le veo el orden, y entonces siguen los intereses, el petróleo no funciona, no voy a dar cifras, pero sobre todo, Libia ha sido un boomerang también para la línea del Sahel, no solo del Mediterráneo. Y entonces ahí está el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la situación que se dio en Mali con los tuareg, que se vinculaba a aquello, cómo se vincula entonces todo ese tráfico de armas con el terrorismo, por ejemplo, con Boko Haram en Nigeria. Yo veo difícil a mediano plazo que aquello tenga una solución. La solución pasa por los libios, pero hay muchos factores desde fuera y muchos actores que los uparon esos propios estados, esa propia Europa que se siente amenazado, ese Sarkozy ahora que se siente amenazado, que son los que han creado esta situación, pero la situación tiene que resolverse desde dentro, porque mucha arma y mucha intervención creo que es lo que va a creer. Pero puede pasar con Libia lo que sucedía y que muchas veces se planteó en esta mesa redonda con respecto a Afganistán y con respecto a Irak, que era que a determinados actores, determinadas potencias, le convenía ese caos. Bueno, mira, la teoría del caos está muy a veces sobreestimada, porque tal vez en el caso de Afganistán, porque está ahí en Centro Asia, les conviene un poco porque eso le lleva inestabilidad a China, le lleva inestabilidad a Rusia. En el caso de Siria, pues bueno, Rusia tiene que actuar, no sé, pero en el caso de Libia, no sé hasta qué punto la teoría del caos funcionaría. No, es una pregunta. Y yo te estoy tratando de responder. Porque, por ejemplo, la situación migratoria, decimos los sirios, pero cuando tú ves el mapa, desde Libia, lo que está subiendo hacia Europa, eso le ha creado un problema a la Unión Europea. ¿Te das cuenta? Entonces, esto de la teoría del caos, como usted decía, nadie esperó que, yo creo que no se consideró. Un mal cálculo. Yo creo que fue un mal cálculo, yo creo, sobra, pero no creo que y vuelvo a decirlo, no se pensó. Como en Siria no se pensó que ese ejército iba a aguantar, no creo que pensaran que se iba a armar tal caos en Libia, porque ¿a quién le conviene? A río revuelto ganancia de pescadores, pero por ejemplo el petróleo, ¿quién lo está explotando? Tú me permite. Dale. Es que en Libia la vida ha demostrado, y los documentos oficiales, todos estos documentos, toda esa cantidad de problemas que hay con los famosos emails de la Clinton, los sospechosos y los miles de documentos que ella incluso sustrajo del Departamento de Estado para un servidor privado, y después del servidor privado lo desaparecieron. Ahí lo que está precisamente es la prueba de las contradicciones dentro del gobierno de Estados Unidos respecto a cómo resolver o cómo tratar el problema de Libia. Porque en el Departamento del Tesoro, de Defensa, en el Pentágono, pensaban de una forma, y ella en el Departamento de Estado pensaba de otra y quería actuar de otra, por sus intereses y sus conexiones que poco a poco van emergiendo a la medida que van surgiendo los documentos. Pues ahora resulta que esta señora, la famosa jefa su jefa de despacho, la persona que le organizaba su agenda y todo, que estaba el día completo a su lado. Al lado, esa señora que era esposa de un congresista judío, pero que ella es hija de una madre saudita y de un padre saudita, aunque es ciudadana norteamericana, fíjate, está vinculada con la hermandad musulmana. Y la propia Clinton del Departamento de Estado fue la que promovió la contratación de terroristas, de extremistas terroristas libios, para que le dieran protección a la embajada de Estados Unidos, porque eran terroristas buenos, entre comillas. Pero por eso y de ahí salió el mismo contingente, los mismos tipos que atacaron y mataron al embajador norteamericano en Trípoli. Y que no lo mataron en Trípoli, lo mataron en Benghazi, en el consulado de Benghazi. Porque estaban armados, entrenados y se sintieron traicionados en un momento determinado por Estados Unidos y le viraron los cañones. Y ese es precisamente el escándalo subyacente en los documentos de la gira de Clinton, y por lo cual Trump decía todo el tiempo: yo la mando a la cárcel, y todos los actos de Trump decían hay muchos escándalos realmente. Entonces, pero con respecto a lo que nos ocupa del caos, no, pero lo que tú estás diciendo es muy importante, porque por ejemplo, Trump plantea, bueno, yo voy a llegar a un arreglo con Rusia, pero es que todas esas agencias de distinta manera apoyan a grupos distintos. Claro. Entonces, nosotros siempre hablamos de crisis estructural, pero no la explicamos.
El efecto Trump, como fue el efecto Obama en su momento, es una manifestación de la crisis estructural del sistema hacia lo interno y que se refleja en política exterior. Y la señora Clinton tenía mucho poder. Y Libia es gran en el 95% su responsabilidad, pero no considero que ella pensó que iba a tener esta situación, porque No, claro bueno, que no. nadie Bueno, vamos a seguir con este debate en unos minutos. Este jueves, en la Mesa Redonda, la contaminación sonora. La Mesa Redonda trae nuevamente al análisis los problemas de contaminación sonora en el país, las medidas que se han ido implementando y su efectividad. Participarán en el panel representantes del SIDMA, el MinSIN, el MINTUR y el Ministerio de Cultura. Cuba Visión Internacional, Radio Habana Cuba y el sitio en YouTube de la Mesa Redonda transmitirán este programa desde las 7 pasado meridiano. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, y hay otro país importante en Oriente Medio, Leonel, del cual hablamos mucho también en la Mesa Redonda, que está aparentemente tranquilo desde el punto de vista político, pero es un país que tiene mucha incidencia en todo lo que sucede a nivel regional, y es Egipto. Hay algunas informaciones también con respecto a lo que al destino, ¿no?, del expresidente Morsi, que ya no va a sufrir, bueno, la pena de muerte. Hay también otras noticias con respecto a las relaciones entre Egipto y Arabia Saudita. ¿Cómo van estas cosas? Bueno, esto, si me permites un segundito, yo creo que hay que decir, en el caso que estábamos hablando ahorita, que no hemos hablado de Irak, pero en el caso de Irak lo que está pasando es, hay una ofensiva militar también en Mosul en este momento andando, que es muy importante porque está creando un nuevo problema humanitario allí, y además esa está convoyada por los Estados Unidos, esa está impulsada por los Estados Unidos. Esa no se critica mucho. No, ahí los bombardeos no causan víctimas civiles, de esa ocasión se habla, pero ya hay decenas de miles de personas que están siendo desplazadas, y por otra parte, los terroristas de Mosul están siendo empujados hacia el territorio sirio, para que el problema lo creen allá. Luego, este asunto se está complicando. Vamos ahora a ver lo de Egipto. En el caso de Egipto, bueno, Egipto ha sido a lo largo de la historia el país más influyente en el mundo árabe. Fue la meca del nacionalismo árabe. Tuvo una gran influencia en numerosos movimientos, tanto progresistas como reaccionarios, porque también fue en Egipto donde existe el centro de la hermandad musulmana y donde estuvo el Sadat, que firmó la paz de espalda, la paz que comprometió el destino de Palestina. Es decir, firmó la paz con Israel a expensas de los derechos del pueblo palestino. Eso no lo podemos olvidar. Entonces, recordemos que hubo la llamada primavera, el derrocamiento por una sublevación popular del gobierno de 30 años de Hosni Mubarak, trajo como consecuencia que subió al poder en unas elecciones democráticas de voto, por el voto popular, un representante de la hermandad musulmana, que todo el mundo sabía que iba a salir, porque como la han tenido reprimida tanto tiempo, la gente quería ver qué podrían hacer los hermanos musulmanes. Y salió Morsi, y en el 13 lo derrocaron. Ha sufrido 3 condenas a cadenas perpetuas, 2 condenas a penas de muerte, es decir, a Morsi lo condenan continuamente, en cada juicio que hay por ahí él es partícipe y ahí hay que condenarlo. Es una cosa un poco absurda, realmente la gente en la propia prensa occidental hay hasta un cierto burla de cómo funciona ese sistema judicial que está queriendo ejemplarizar, dar condenas ejemplarizantes. Han matado a mucha gente judicial y extrajudicialmente. Hoy estaba leyendo en un periódico español que Egipto tiene el récord de penas de muertes aplicadas, pero además de eso, lo peor no es solamente lo malo. Le han suspendido una condena de muerte, pero le quedan 2 cadenas perpetuas y otro juicio, además tendrá que volver a ser juzgado. Y sin embargo, lo que está poniendo en realidad en crisis a Egipto nuevamente es la situación económica. El gobierno del Sisi, que ha estado el presidente actual, estuvo recibiendo algún respaldo económico de Arabia Saudita, de algunos países del Golfo, Emiratos Árabes y Kuwait, no Qatar, que era
padrino del gobierno de Morsi, según los informes que surgen en la prensa occidental. Y de repente parece ser que ha habido un cambio de postura ante los conflictos regionales, por cuanto aparentemente la sucesión del reino, dentro del reino de Arabia Saudita, después de la muerte del rey Salman y el ascenso del actual, también le plantearon a Egipto que se comprometiera de una manera más decidida en la guerra contra los rebeldes que en Yemen están actualmente, que es otra guerra horrible que está teniendo lugar ahí, espantosa, porque están reduciendo a polvo a esa nación. Y los egipcios, Egipto dio un paso al costado, dijo no. ¿Por qué? ¿Cómo? Y según dicen, Arabia Saudita le recortó el suministro de petróleo a Egipto, que lo estaba recibiendo ahí. Y entonces esto ha traído como consecuencia un encarecimiento, un empeoramiento de la situación económica en Egipto. Ha habido, por recomendación del Fondo Monetario, la adopción de un plan de austeridad, se han liberado los precios de la energía, de la electricidad, de la gasolina, se devaluó la libra, se puso a flotar y se ha devaluado extraordinariamente la libra egipcia. Y la gente está pasándola muy dura en este momento y piensan que este va a ser un año espantoso. El turismo está por el piso porque después de los atentados terroristas y de las cosas que han ocurrido en Egipto, aviones derribados, etcétera, etcétera, el turismo se ha caído. Y según algunos reportes, incluso de fuentes iraníes, en la propia Hispan TV, señala que Irán ha salido, por lo menos, al rescate del pueblo egipcio, suministrándole petróleo, el petróleo que le ha dejado de proveer Arabia Saudita. Claro que son dos adversarios. Claro. Entonces, esta posición está ahora siendo observada con mucho interés, porque bueno, es un problema nuevo. Es decir, un movimiento que no se pensaba que pudiera. Y esa proyección de Arabia, de Egipto, con respecto a los problemas regionales, a la propia situación en Siria, puede incidir, tomando en cuenta que es un país de tanto peso geopolítico. En realidad ha perdido extraordinario. Es increíble cómo ha perdido influencia en todo este conflicto. Realmente los egipcios estuvieron incluso bombardeando en la frontera, cerca de la frontera en Libia y eso, pero cuando hubo una amenaza evidente de tránsito, de trasiego de terroristas ahí hacia su frontera, pero después de eso, Egipto está concentrado en los problemas internos que tiene, porque realmente son serios. Hay problemas, además, calamidades, las de siempre. Egipto es un importador neto de alimentos y, por lo tanto, la situación es crítica. Entonces, si tú te pones a ver, están teniendo mayor influencia en el conflicto sirio-iraquí los países más cercanos, es decir, Arabia Saudita, Jordania, Turquía, el propio Líbano, que es un país que está siendo afectado como receptor de más de 2 millones de refugiados sirios. Ahora, María Elena, ¿puedo hacerle un comentario? Sí. Es interesante el acercamiento de Egipto con Rusia. También ha habido un cierto movimiento hacia un mejoramiento de las relaciones, un entendimiento. Los rusos, a lo largo de más de 30 años, desde la época de Nasser, fueron los formadores del ejército, fueron los proveedores de armas, y hay una cierta reacomodo, vamos a decir así. Ha habido un intento por parte de este gobierno de tratar de tener una posición un poco más de tercera posición, volver al no alineamiento tradicional, pero eso no es tan fácil porque Estados Unidos de todos modos sigue siendo el mayor proveedor de ayuda militar y financiera. El segundo receptor de ayuda militar. Pero no solamente ha sido Rusia con Egipto, también con Arabia Saudita, también con Turquía, que es un país importante. Ahora, María Elena, esta región que es explosiva en muchos sentidos, no solamente por los disparos, por los conflictos bélicos que hay en Yemen, en Siria, también en Libia, pero hablabas de que
en el caso de Donald Trump era producto de la crisis estructural. ¿Se puede decir lo mismo también en el Medio Oriente, que se sufre una crisis estructural que está marcada por la caída de los precios del petróleo, los conflictos étnicos? O sea, ¿cuál es la línea, vamos a decir, la línea transversal a todos estos problemas? Bueno, la crisis estructural es el sistema. Y se ve desde el punto de vista a nivel internacional en los problemas globales, en el terrorismo, en las guerras, e indudablemente esto se refleja en el plano de las relaciones internacionales entre las pugnas, entre las potencias. Por eso cuando yo me refería a la postura de Trump con respecto a Siria, el Estado Islámico, decía, hay que tener en cuenta lo internacional, lo regional y lo interno hacia Estados Unidos. Entonces, si fuéramos a ver la región hoy, y lo que tiene que enfrentar Trump, porque cuando llegó Obama igual, lo que le habían dejado eran las guerras que había de la administración Bush hijo. Pero rápidamente debemos decir que esta región desde el año 48 a la actualidad tuvo una guerra en el año 48, 56, 67, 73, agresión al Líbano en el 78, guerra en el 82, después guerras y agresiones de Israel al Líbano y a Gaza, pero ya a partir de los 90 comienza un nuevo tipo de guerra en el área, que es la guerra del Golfo en el año 91 y después la guerra contra el terrorismo en Afganistán, Irak de nuevo, y entonces vamos a otro tipo de guerra con Libia y Siria. Y Trump tiene ante sí toda esta historia en esa región y, como tú decías ahorita, Afganistán está ahí, Irak está ahí, Siria está ahí, Libia está ahí, y además hay una generalización y un fortalecimiento de determinadas organizaciones terroristas y el aumento de la presencia, incito, de Rusia, que como tú decías, históricamente tuvo determinados aliados, pero se perdieron. Y un poco hoy la actuación de Rusia en el área es más activa, pero además hay una alianza muy importante que ya hice referencia a ella, que es Rusia, Siria e Irán. Y Irán esto, por supuesto, Irán como potencia regional que tiene contradicciones con otras potencias, porque he dicho aquí también que las alianzas son temporales, etcétera, pues hace una historia de guerra y de contradicciones al interior. ¿Cuál ha sido el aliado permanente de Estados Unidos? Israel. Que hoy no se habla de él, pero Israel sí ha sacado mucho provecho de la situación que se está dando en el área. Entonces, ¿qué va a predominar? ¿La vía diplomática o la militar? Cuando usted va a decir cuál va a ser la situación... Sigue siendo ese el interrogante. ¿Cuál va a ser la situación en la zona? Tú haces un diagnóstico. El diagnóstico pasó de aliados y de que los países del Golfo querían ver a Estados Unidos desde lejos a la presencia militar desde el año 91 que se ha ido fortaleciendo, y ventas de más armas y además cosas que no se habían dado, que no mencioné, como puede ser una guerra contra Yemen, donde un país de la región que no sea Israel pues agrede con una coalición a otro, más allá de las razones que sean. Entonces, según el New York Times, dice que la llegada de Trump va a llevar a una nueva reordenación de los compromisos estadounidenses en esta región tan compleja. Pudiera ser, pero no es tan sencillo, porque entonces yo vuelvo al internacional. ¿Hasta qué punto América primero está dispuesta a dar el espacio que tiene en la correlación de fuerzas frente a Rusia y China, que son ellos los tres poderes, sin discusión, con sus aliados? Entonces, esta región geopolítica es esencial. ¿Cómo va a reorganizar esa alianza? No sé, porque en la práctica se ha ido reorganizando la alianza en todas las áreas geopolíticas del mundo. Estados Unidos ha tratado de fortalecer su presencia. En Medio Oriente ha predominado la guerra, en el este de Asia no. Por ejemplo, y ahí está China. Entonces, no voy a hablar de las alianzas porque ya las he dicho muchas veces, pero entonces, ¿qué critica Trump a Obama? Dice, critica a Obama por el acuerdo con Irán. Entonces Irán, ya dije que es aliado de Siria y de Rusia. Critica a Obama por el veto que le impuso a la medida que se iba a tomar de todo el que tuvo muertos en el 11 de septiembre, fue víctima, su familiar de la muerte, pues entonces tendría que demandar al reino de Arabia Saudita. Entonces, ¿es Trump aliado a Arabia Saudita o no? Porque a la vez tiene intereses económicos allí. Entonces estamos ante un momento de contradicciones, de recomposiciones a nivel internacional, y llega a Estados Unidos, que no es estructural, es coyuntural, una persona
que dice que va a apoyar a Rusia y va a ir a luchar contra el Estado Islámico, pero a la vez dice que no se va a recibir más refugiados sirios porque son musulmanes. Entonces, hay ahí... Sin embargo, las palabras con Putin son cálidas, aunque ya dije que las palabras hacia Israel son muy cálidas. Creo que Israel es inspirador. Cuando tú analizas lo que han dicho sus asesores sobre Palestina es terrible. Entonces, para terminar, estamos decir que el Medio Oriente continúa siendo clave en la geopolítica mundial y más allá de lo que Estados Unidos haga, nunca se va a minimizar el papel en esa área, porque entonces Estados Unidos perderá mucho terreno a nivel internacional y veremos qué pasa con Rusia y China en ese contexto. Bueno, sigue existiendo un gran signo de interrogación sobre el Medio Oriente y la posibilidad, creo, de que los discursos nunca se conviertan en hechos reales, ¿no? Porque, bueno, hay muchos intereses, como decíamos. Bueno, muchas gracias a Lionel, muchas gracias a Marilena por haber estado junto a nosotros en la noche de hoy, y nosotros nos vamos con las imágenes del día que tienen que ver también con nuestro país. La capital, La Habana, la capital de todos los cubanos, bueno, pues está de cumpleaños y queremos en la mesa redonda rendirle también homenaje a esa ciudad que, bueno, que nos acoge a todos. Así me despido, muy buenas noches y nos vemos en una próxima mesa redonda. Habana, mi vieja Habana, señora de historia de conquistadores y gente, con sus religiones. Hermosa dama, Habana, si mis ojos te abandonarán, si la vida me desterrara a un rincón de la tierra, yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas de andar tus calles. Como